si tienen oportunidad de hacerlo o no. Bueno, hoy vamos a ocuparnos de, antes de nada, buenos días a todos, vamos a ocuparnos de la semiología del hígado y las vías biliares. El hígado es uno de los órganos más importantes de la economía, es un órgano de los más grandes, su peso en mujeres está alrededor de 1.400 gramos y en varones puede alcanzar hasta 1.800, ¿no? En promedio se considera 1.500. No es un órgano único, tiene localización en el hipocondrio derecho, parte del epigastrio. Tiene 4 lóbulos, algunos lo dividen en segmentos, 7, 8 segmentos. Y desde el punto de vista anatómico, pues recibe aporte sanguíneo de la arteria hepática, de la vena porta, ¿no? Y entonces de ella sale la suprahepática, ¿no?, que va hacia la cava inferior. Dependiendo de dónde se localice alguna patología, va a dar repercusión sintomatológica. Desde el punto de vista fisiológico, podemos señalar pues, que las dos características más importantes de los pacientes que tienen algún grado de disfunción hepática son la presencia ictericia y la presencia de coagulopatía. Son dos indicadores junto con la hipoalbuminemia, evidencia de que hay una afección hepática. Entonces, cuando nos referimos a la fisiología hepática que ustedes ya traen como conocimientos previos de sus cursos anteriores, tenemos que señalar que el hígado tiene alrededor de 500 funciones. Y de ellas vamos a condensar en la siguiente tablita en estas funciones que son las más importantes, ¿no? Tiene que ver básicamente con el metabolismo de nutrientes, tanto de carbohidratos, de proteínas, de lípidos, de vitaminas y minerales. Y por otro lado se encarga de la inactivación de sustancias, no sean toxinas, fármacos, hormonas. También le asiste una función inmunitaria, ¿no? A través de las células de Kupffer ejerce una función de filtro. Por otro lado actúa como un reservorio de sangre, cumpliendo una función vascular. Y también tiene que ver mucho con la formación y secreción de bilis. Entonces, nos vamos refiriendo a cada una de ellas. El almacenamiento de sangre consiste en que en el hígado se puede reunir alrededor de 10% del volumen corporal, del volumen total de sangre. De tal manera que cuando se presenta una emergencia, este depósito de reserva es vertida hacia el torrente circulatorio, ¿no? Por ejemplo, en los casos de shock hipovolémico, ¿no? Por algún sangrado se produce este fenómeno. Decíamos que el fenómeno inmunitario tiene que ver con las células de Kupffer, ¿no? Que en buena cuenta son macrófagos especializados que residen en el hígado, ¿no? Y van a constituir una forma de defensa de carácter celular, ¿no? Cumpliendo una función fagocítica. Y esto es válido no solamente para microorganismos, sino también para toxinas. Y por otro lado ejerce una función hemocaterética, ¿no? Recuerden que el vaso es el órgano más importante en la hemocateresis, pero también el hígado tiene como parte de esa función, sobre todo para fagocitar aquellos glóbulos rojos y blancos que ya han envejecido, ¿no? Hemos dicho que desde el punto de vista metabólico tiene que ver con el metabolismo de todos los nutrientes en realidad, ¿no? Y cuando nos referimos al grupo de los carbohidratos, lo hace mediante dos fenómenos, ¿no? Uno es la gluconeogénesis y otro la glucogenólisis, ¿no? En una convierte diversas sustancias, entre ellas proteínas, por ejemplo, lo puede convertir a glucógeno, que es una forma de almacenaje de glucosa, ¿no? Y al revés también, a partir del glucógeno puede transformarse en otras sustancias que sean necesarias para obtener lo que se necesita. En cuanto al metabolismo de los lípidos, participa activamente en la oxidación de los ácidos grasos. Igualmente tiene que ver con la formación de colesterol y fosfolípidos. Cuando hay un exceso de colesterol lo convierte en ácidos biliares y puede convertir excesos de carbohidratos en proteínas y en grasas, como hemos señalado hace un momentito, ¿no? Dentro del metabolismo de las proteínas participa en la desaminación de aminoácidos. Igualmente forma urea para suprimir el amoníaco en los líquidos corporales. Recuerden que esto entra en la fisiopatología de la encefalopatía hepática, ¿no? A mayor presencia de amoníaco, pues el paciente hace trastorno sensorio, ¿no? Y entonces la función del hígado es disminuir la cantidad de amoníaco. De hecho que una de las funciones más importantes es que va a intervenir de forma muy activa en la generación de albúmina, ¿no?, que es una proteína plasmática y que esa función más o menos es el 90% de la producción de proteínas.
Y las proteínas plasmáticas que se ven involucradas en esta función, no solamente está la albúmina, ¿no?, sino también intervienen los factores de coagulación, unas proteínas fijadoras de esteroides y de hormonas. Otras funciones metabólicas que le asisten al hígado son el almacenamiento de las vitaminas A, B2, C, D, E y G, ¿no?, y K. Igualmente participa en la activación de la vitamina D y también sirve como almacenamiento de hierro y cobre, ¿no? Entonces, cuando se produce un exceso de estas entidades, tenemos dos patologías, ¿no? Una es la hemosiderosis causada por hierro y la otra es la enfermedad de Wilson o degeneración hepatolenticular, ¿no?, en relación al metabolismo del cobre. También tiene que ver con la producción y almacenamiento de ferritina, que es un marcador importante de inflamación. Esto cobra importancia en varias patologías, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad de Still nos indica que el paciente está con actividad de enfermedad. Cuando ya hagan reumatología, las enfermedades autoinmunes cursan con periodos de quiesencia y hay épocas en las cuales se activa la enfermedad. Entonces, una forma de medir la actividad de la enfermedad de Still, que es una artritis reumatoidea seronegativa, es mediante el dosaje de ferritina. Cuando se incrementa importantemente, decimos que esa enfermedad se ha activado, ¿no? Y cada vez que se activa, pues está dañando órganos, ¿no? Igualmente, actúa como un amortiguador sanguíneo, ¿no? Entonces, también tenemos asociada la función de inactivación de sustancias, ¿no? Esto lo ejerce a través del citocromo P450. Entonces, de ahí resulta importante tener en cuenta que muchos medicamentos que tienen metabolismo hepático, hay que sopesar qué tan comprometida puede estar la función hepática para administrar dos fármacos al mismo tiempo. Por ejemplo, si alguien usa como hipolipemiante algún fibrato, digamos ciprofibrato, etofibrato, y al mismo tiempo tiene, por decir, onicomicosis, ¿no? Y es un tratamiento con antimicóticos a largo plazo, digamos fluconazol, tiene que tomar 6, 8 meses. Entonces, si damos dos fármacos por competición, ambos se metabolizan a nivel de 450 y entonces por competición uno de ellos gana la partida y se va metabolizando, en tanto que el otro está circulando y va dañando el hígado, ¿no? Entonces, esto debe ser monitorizado estrictamente mediante el dosaje de transaminasas. Podemos seguir dando ambos medicamentos si es que hay real necesidad, hasta que las transaminasas alcancen 5 veces el valor basal. Cuando superan ese rango, y además es el daño que le estamos produciendo que el beneficio que se obtiene. En este caso hay que suspender uno de ellos, ¿no? Entonces, cuando las transaminas alcanzan más o menos 200, 150 de valor, entonces es mejor suspender uno de ellos. Entonces, de tal manera de que esta vía del citocromo P450 es muy utilizada para la excreción de sustancias tóxicas, de hormonas y también del metabolismo de fármacos, ¿no? Y por otro lado, tiene que ver con la formación y secreción de la bilis. Recuerden que la bilis es un líquido amarillo oscuro a verdoso, eso se debe a los pigmentos biliares. El hígado segrega alrededor de 500 centímetros cúbicos diarios y la composición química va a variar cuando está recién producido a nivel hepático y cuando está a nivel de la vesícula, ¿no?, que como saben es un órgano que lo almacena y lo concentra. Así, por ejemplo, el agua que está contenida en la bilis recién producida tiene una concentración de 95-97%, pero ya en la vesícula se concentra y tiene un 80%, ¿no? Las sales biliares igualmente son de 1 a 2% cuando recién está producida la bilis, y en el hígado, en la vesícula, cuando se concentra alcanza por el 10%, y así por el estilo. Entonces, la bilis, entre otras funciones, se encarga de emulsificar las grasas, ¿no? Debido a que las sales biliares van a permitir esto, de tal manera que la digestión de las grasas se vea facilitada y constituye una forma de transporte de los lípidos a través de la mucosa intestinal. Por otro lado, es una vía de excreción para el colesterol y la bilirrubina, amortigua la acidez del quimo. Recuerden que el quimo viene procedente del duodeno con un pH ácido, y entonces esto es un efecto buffer, un efecto tampón, ¿no?, favoreciendo la formación de micelas para que los lípidos sean transportados y al mismo tiempo puedan absorberse. Por otro lado, tiene una función inmunológica, ¿no?, ya que permite el transporte de inmunoglobulina A, que como ustedes saben, participa en procesos de la mucosa intestinal, ¿no?, en la función inmunitaria de la mucosa intestinal.
La vesícula biliar, entre otras funciones, es la de conservar la bilis entre las comidas. En esos periodos, la bilis contenida en la vesícula está quiescente, está en reposo, se está concentrando, ¿no? Y cuando se ingiere alimentos, la vesícula es estimulada por la colecistocinina y esto hace que se contraiga, entonces expulsa la bilis ya concentrada, ¿no? Entonces esa bilis que ya está concentrada pasa hacia el duodeno y se encarga de digerir las grasas, ¿no? Entonces, a manera de resumen, podemos decir que las funciones hepáticas más importantes son la formación y secreción de bilis, el metabolismo de los nutrientes, la inactivación de diversas sustancias, toxinas, fármacos, la síntesis de proteínas plasmáticas, entre ellas albúmina y factor de coagulación, que son de las más importantes, y tiene una función inmunitaria destruyendo microorganismos. Muy bien. Cuando ustedes tienen un paciente con sospecha de alguna hepatopatía, pues tienen que pedir un perfil hepático. El perfil hepático incluye 5 pruebas, ¿no? No pidan en forma aislada solamente transaminasas, solamente bilirrubinas. El perfil hepático incluye 5 pruebas, ¿no? Es la petición de transaminasas, de fosfatasa alcalina, bilirrubinas, proteínas totales y fraccionadas y tiempo de protrombina. Entonces, es una forma de evaluar integralmente la función hepática mediante la petición de todas estas sustancias. De tal manera que van a obtener 3 patrones de función hepática, ¿no? Cuando ustedes tienen las transaminasas elevadas, pues hay que ver cuál de ellas es la más importante. Indudablemente es la gamma-glutamiltranseptidasa. ¿En qué situaciones se elevan en forma importante? En los procesos hepatocelulares, ¿no? Donde hay destrucción del hepatocito, ejemplo, hepatitis viral, ejemplo, fiebre amarilla, leptospirosis, ¿no? Son entidades en las cuales las transaminasas se van a elevar notablemente. La transaminasa oxalacética también se llama aspartato aminotransferasa, y la pirúvica también se llama alanino aminotransferasa. También se van a elevar en los procesos de hepatopatías crónicas, verbigracia, cirrosis hepática, ¿no? Pero donde alcanza su máxima expresión es en hepatitis. Entonces, las hepatitis virales, al igual que fiebre amarilla y leptospirosis, puede incrementar las transaminasas por más de 500, ¿no? Ustedes encuentran 500, 1000, 2000, 3000, sospechen que hay un daño hepatocelular. También puede elevarse, pero muy pobremente en los procesos obstructivos, ¿no? De ahí que vamos a ver lo que se llama un patrón colestásico. Cuando se eleva muy poco, las transaminasas y las fosfatasas alcalinas se elevan tremendamente. El otro componente que hay que tener en cuenta son las bilirrubinas. La bilirrubina se informa como bilirrubina total, indirecta y directa. En los casos de incremento de la bilirrubina indirecta, tenemos que considerar la posibilidad que el paciente esté haciendo alguna hemólisis, ¿no? O hay alteraciones en la conjugación de carácter hereditario. Cuando la que predomina es la bilirrubina directa, acá estamos hablando de una ictericia obstructiva, o sea, una ictericia poshepática, o algún grado de deficiencia en la excreción de aquella bilis que ya ha sido conjugada, de aquella bilirrubina que ya ha sido conjugada a nivel hepático. El otro marcador que es sumamente importante es la fosfatasa alcalina, ¿no? La fosfatasa alcalina nos dice a las claras de que hay un efecto de masa, hay una lesión ocupativa en la vía biliar, no hay una obstrucción, ¿no? Está muy alta en los procesos tumorales, por ejemplo, en cáncer de páncreas, en los colangiocarcinomas, está alta en las litiasis tanto vesiculares como en colédoco. Sin embargo, en las hepatitis agudas o se eleva muy poco o generalmente está normal. Entonces, cuando la fosfatasa alcalina se eleva, y estamos hablando de un proceso de colestasis, acá se produce un fenómeno que se llama disociación fosfatasa alcalina transaminasas. ¿Qué significa eso? Que la fosfatasa alcalina se eleva unas 10 veces, digamos 900, 1000, y las transaminasas se elevan 1 o 2, máximo 3 veces, ¿no? Digamos 90, 100, ¿no? Entonces, cuando existe eso, se llama disociación fosfatasa alcalina transaminasas. Eso es el hilo de la madeja que nos va a conducir a determinados diagnósticos. Eso es lo que nos dice que hay un patrón colestásico. Sin embargo, alguien puede cuestionar esta afirmación y decir, pero bueno, la fosfatasa también se produce en el hueso. ¿Y quién dice si este paciente no tiene un mieloma múltiple, no tiene un osteosarcoma?
Entonces, para aclarar ese punto, pedimos un marcador que está fuera del perfil completo de hepático y se pide gamma-glutamil transpeptidasa. Esa gamma-glutamil transpeptidasa se eleva en pocas entidades, básicamente en pacientes que niegan su antecedente alcohólico. A veces cuando ustedes hacen la historia, preguntan por alcoholismo y el paciente suele negar. Ustedes le piden gamma-glutamil y va a salir alta cuando no hay un proceso colestásico, ¿no? Y la otra condición en la cual se eleva notablemente es justamente en colestasis. Entonces, hasta acá estamos hablando de dos patrones. Un primer patrón es el patrón hepatocelular, que consiste en destrucción del hepatocito. Hemos dicho que los ejemplos clásicos son hepatitis viral, cualquiera de ellas, la leptospirosis, la fiebre amarilla. Hay otras, indudablemente, Mayar, Oropuche, que son infecciones que se ven a nivel tropical, ¿no? Cuando dan su serum, algunos de ustedes van a ver esas patologías. El segundo patrón es el patrón llamado colestasis, ¿no? La colestasis hay incremento notable de fosfatasa alcalina con un pobre incremento de transaminasas y para refrendar eso pedimos gamma-glutamil que de hecho está elevada, ¿no? Entonces eso nos dice que hay un patrón colestásico. ¿Y qué causas tenemos en patrón colestásico? Es un universo inmenso, pero básicamente vamos a resumirlo en 4 puntos. Primero, la cirrosis biliar primaria. Esta es una enfermedad autoinmune en la cual hay producción de anticuerpos antimitocondriales y ejerce un fenómeno de colestasis, ¿no? Acompañado de gran prurito, de melanosis. El paciente meses antes cambia de coloración de la piel, como si hubiera ido a la playa, está bronceado y hay prurito en todo el cuerpo, ¿no? El prurito, como ustedes saben, al principio se creía porque era un exceso de las sales biliares, después se consideró de que era porque fallaba la eliminación de los opiáceos endógenos, pero actualmente se sabe pues de que hay una enzima que se llama autotaxina, que es la que se encarga de convertir la lisofosfatidilcolina en ácido lipofosfatídico, ¿no? Y esta es la que se encarga de producir el prurito. Y todo eso ocurre en pacientes con cirrosis biliar primaria. Entonces decimos que dentro del patrón colestásico la primera causa es cirrosis biliar primaria, sobre todo en mujeres jóvenes, 20 a 40 años, sospechar fuertemente esa posibilidad. Y repito, los patrones son prurito que lo precede 5 a 6 meses y melanosis, cambio de coloración en la piel. Una segunda causa es absceso. El absceso hepático puede tener 3 orígenes, ¿no? Uno es piógeno, otro es amebiano y otro es tuberculoso. Los 3 ejercen efecto de masa, los 3 producen patrón colestásico. El requisito sine qua non es que todos ellos tienen fiebre, ¿no? Muy bien. Tercera condición es el hepatocarcinoma, ¿no? Que es la neoplasia del hígado. Es la neoplasia más frecuente. Hay otras neoplasias, indudablemente, pero esta es la más frecuente y también causa un patrón colestásico. Y el cuarto grupo es la hepatitis granulomatosa, ¿no? En realidad esto es un universo muy extenso. Hay infecciones, dentro de ellas bacterianas, virales, parasitarias, micóticas, que la pueden producir, ¿no? También están las colagenopatías, algunas neoplasias y un grupo de misceláneas. En cuanto a bacterias, por ejemplo, la brucelosis, la tifoidea, la tuberculosis, etcétera, pueden producir un patrón colestásico. Igualmente, y dado por hepatitis granulomatosa, ¿no? Igualmente los procesos virales, por ejemplo, Epstein-Barr, citomelovirus, etcétera, pueden producir un patrón colestásico. La misma hepatitis viral, por ejemplo, la hepatitis viral A no solamente da un patrón hepatocelular, también puede dar un patrón colestásico, y así por el estilo, ¿no? Dentro del grupo de los parásitos, esquistosoma manzoni, malaria, pueden dar formación de granulomas microscópicos, verbigracia hepatitis granulomatosa. También neoplasias, ¿no? Dentro de las neoplasias están los linfomas, las leucemias pueden dar este patrón. Algunas colagenopatías, entre ellas la granulomatosis de Wegener, por ejemplo, es una causa de hepatitis granulomatosa. Dentro de las misceláneas pues están la sarcoidosis, la enfermedad de Graves-Basedow, que es una enfermedad autoinmune de la tiroides que puede acompañarse de una hepatitis granulomatosa. Entonces, como pueden ver, el espectro de hepatitis granulomatosa es amplísimo. Acá hemos tratado de resumir las más importantes, las más frecuentes, ¿no? Entonces, el patrón colestásico es el hilo de la madeja que les va a conducir a determinados diagnósticos. Simplemente como referencia señalaremos de que tuvimos una paciente que venía con fiebre de origen desconocido, que es toda una entidad, no es como decir neumonía, infección urinaria, tenía con 51 días de fiebre, procedía de Tumbes, donde había tenido en 7 oportunidades malaria, y esta paciente era testigo de Jehová, no recibía transfusión de sangre, tenía plaquetopenia y tenía pues un vaso enorme,
Y en primera instancia se fue a un médico particular, le diagnosticó tifoidea, ¿no? Le pidió aglutinaciones y en periféricos usualmente no tiene un concepto claro de esto, y a la menor elevación de títulos de aglutinaciones o UH 1 en 40, 1 en 80, le dan tratamiento, ¿no? Cuando el requisito es que tenga 1 en 160 o más. Bueno, le dieron tratamiento como si fuera tifoidea, obviamente no era tifoidea, no mejoró, se cambió de médico, le hicieron exámenes de orina, le encontraron un sedimento alterado y le dijeron que tiene infección urinaria, le dieron ciprofloxacina y la fiebre no caía. Con su fiebre a cuestas aparece en el hospital con 51 días de fiebre y entonces se le hace una serie de exámenes y en la evolución se plantea una serie de diagnósticos diferenciales, ¿no? Por ejemplo, neutropenia cíclica. Cada 21 días bajaba sus neutrófilos y hacía fiebre, entonces alguien pensó en eso. El vaso grande, algunos les hizo pensar en leucemia y hasta que un buen día desarrolla citis, que es visto en la ecografía, la tomografía ese mismo día la deniega. Se repite una nueva ecografía, si hay ascitis, se hace una paracentesis, se obtiene un líquido, la adenosina que es sugerente de tuberculosis está negativa, y posterior a eso aparece un perfil hepático donde se aprecia una ligera disociación fosfatasa alcalina transaminasas. Entonces, ese fue el hilo de la madeja para plantear la posibilidad de una hepatitis granulomatosa. Indudablemente por la condición de haber tenido malaria en 7 oportunidades se planteó la esplenomegalia tropical maligna, ¿no? Que es una entidad en la cual el vaso está enorme y el paciente suele tener fiebre, es parte de lo que se llama malaria crónica, la cual está mediada por anticuerpos. Inclusive hay gente que pensó en que pudiera tener una reactivación de su malaria, de la malaria, y bueno, le hicieron un test un poquito exóticos, ¿no? Por ejemplo, el test de Marañón, ¿no? Muchas veces los merozoitos están escondidos en el hígado, en el vaso y no salen. Cuando tomas gota gruesa es negativo. A esta paciente le tomaron como 9, 11 gotas gruesas y todo estaba negativo, así que había que forzarlo a salir a los merozoitos. Eso se consigue administrando la adrenalina que produce vasoconstricción. Entonces, si bien administran adrenalina, todos los merozoitos salen a la sangre. En ese momento se toma la gota gruesa y sale positiva. Todo eso se hizo y fue negativo. Finalmente, esa disociación fosfatasa alcalina permitió pedir un control la semana siguiente y allí ya había una franca disociación, se pidió gamma-glutamil y lo que tenía era una colestasis. Entonces, cuando un paciente tiene colestasis, uno tiene que preguntarse si es intrahepática o extrahepática. Si es intrahepática, el siguiente paso es biopsia. Si es extrahepática, el siguiente paso es hacer una endoscopía, ¿no? Para llegar al coledo, que se llama CEPRE, ¿no? Colangio, pancreato, retrógrada, endoscópica. Bien, entonces esta paciente, como tenía una colestasis intrahepática vista en la ecografía, los granulomas obviamente son microscópicos, no se ven, se hizo una biopsia hepática. Y oh sorpresa, ¿qué tenía? Pues tenía una tuberculosis hepática en su forma de hepatitis granulomatosa. Le dio un tratamiento para Mycobacterium tuberculosis y la fiebre cayó en 4 o 5 días, ¿no? Entonces, eso para ilustrar el patrón colestásico que puede dar la pista de diagnóstico, ¿no? Los que gustan leer, entran a Google, pongan hepatitis granulomatosa, fiebre de origen desconocido, Loja, y ahí está el artículo que publicamos hace como 15, 20 años atrás. Entonces, eso para graficar que el patrón colestásico es uno de los más frecuentes, uno de los que más problemas les puede dar, ¿no? La colestasis, cuando es extrahepática, puede tener 3 orígenes, ¿no? Uno es intraluminal, por ejemplo, fasciola en la vía biliar. Por ejemplo, ascaris, que se ha metido a la vía biliar, da un patrón colestásico. Es intraluminal. Cuando es de la pared del colédoco, por ejemplo, estamos hablando de un ampuloma, de un colangiocarcinoma, una neoplasia, que también produce un patrón colestásico, ¿no? Que no hemos mencionado. Y una tercera condición es un patrón extraluminal, ¿no? Un problema ajeno al colédoco está comprimiendo el colédoco, por ejemplo, un cáncer de páncreas, un linfoma, cuyos ganglios están enormes y comprimen el colédoco y va a dar un patrón colestásico. Entonces, como pueden ver, este espectro es amplio, así que hay que estar atentos al patrón colestásico, que es el que les va a dar, como repito por enésima vez, el hilo de la madeja y les va a permitir llegar al diagnóstico de un patrón colestásico. ¿Qué otras cosas más nos van a ser útiles cuando evaluamos la función hepática? Las bilirrubinas, ¿no? Cuando tenemos un paciente que tiene bilirrubinas a predominio indirecto, vale decir no conjugada, de hecho estamos sospechando un patrón hemolítico, ¿no? Por hemólisis. En cambio, cuando es a predominio de bilirrubinas directas, pues definitivamente es un patrón obstructivo. La ictericia de origen hepático puede, bilirrubinas, ambas pueden estar elevadas, ¿no? La directa y la indirecta. El otro aspecto a tenerse en cuenta cuando el paciente les relata la historia es la coluria, ¿no? Y esto está directamente vinculado con la presencia de bilirrubina en orina.
cuando la bilirrubina llega a la orina porque tenemos una bilirrubina conjugada, que es hidrosoluble, pues va a aparecer en la orina y por lo tanto los pacientes que tienen ictericia de origen hepático o que tienen ictericia de origen obstructivo va a aparecer bilirrubina en la orina y por lo tanto esos pacientes van a cursar con coluria, no así los pacientes que tienen una ictericia hemolítica, ¿no? Entonces ese es un patrón bastante importante. El otro tema es que la presencia de urobilinógeno hace que las heces en pacientes con ictericia de origen hemolítico sean heces oscuras, ¿no? Eso se llama pleocromía, en tanto que los que tienen un patrón obstructivo, sus heces son pálidas o inclusive blanquecinas, ¿no? Entonces hay una hipopigmentación, se llama hipocolia o colia. Entonces, estos datos son valiosos cuando ustedes van recabando la historia del paciente, ¿no? Por otro lado, lo que ya hemos conversado un poquito en relación a las transaminasas, la pirúvica es la que más representa daño hepático. ¿Por qué? Porque se produce básicamente en el hígado y en el riñón. En cambio, la oxalacética puede tener distribución a diversos otros niveles, ¿no? Y el otro aspecto que vale la pena tener en cuenta es que la transaminasa pirúvica es vitamino 6 dependiente, ¿no? En cambio, la oxalacética no. Por otro lado, es importante también tener en cuenta estos aspectos, ¿no? Que hemos señalado, donde la ictericia no solamente puede ser extrahepática, sino también intrahepática, ¿no? Acá lo que cuenta es que la fosfatasa alcalina está extremadamente elevada en las extrahepáticas, ¿no? Está moderadamente elevada en las intrahepáticas. Las transaminasas se señala que las intrahepáticas están muy elevadas, pero no es tanto, ¿no? Y en las extrahepáticas es moderadamente elevada. Por otro lado, el test de Kohler es una forma de diferenciar, ¿no? El test de Kohler consiste en que los pacientes tienen tiempo de protrombina prolongado. Recuerden que la protrombina se sintetiza a nivel del hígado y cuando hay una afección hepática, vale decir intrahepática, pues ya no hay marcha atrás, ¿no? Entonces, un paciente que tiene una hepatopatía crónica, ustedes le administran vitamina K 10 miligramos diarios por 3 días consecutivos y no va a normalizar ese tiempo de protrombina que está prolongado. ¿Por qué? Porque su reserva ya está agotada, ¿no? Eso no ocurre en las extrahepáticas. Ustedes tienen un tiempo de protrombina prolongado, le dan vitamina K y se corrige ese tiempo de protrombina. Entonces, se llama test de Kohler en el primer caso negativo y en el segundo caso positivo. Muy bien, entonces hasta acá lo que concierne a la fisiología hepática, estos patrones son importantes para apreciar la respuesta, ¿no? Ahora hablemos rápidamente de lo que es el foco principal de nuestra charla, que es básicamente la semiología. Entonces acá lo que tenemos es la presencia de una serie de síntomas, ¿no? Cuando alguien le dice me duele el hígado, no le crean mucho, ¿no? Porque el hígado no tiene inervación, no tiene terminaciones nerviosas que puedan provocar dolor. ¿Cuándo duele el hígado? Cuando el hígado está inflamado. Esto es cuando hay hepatomegalia y lo que duele no es el hígado, sino lo que duele es la cápsula Gleason que sí tiene inervación. Entonces es un dato a tenerse en cuenta. Otro dato es el prurito que ya hemos conversado cuál es la génesis, que básicamente se vincula con la presencia de ácido lipofosfatídico, es el que causa el prurito, ¿no? La ictericia ya hemos señalado, puede ser prehepática o poshepática, ya hemos dado unos alcances, es otro síntoma que cuando el paciente se da cuenta se lo va a referir. Si usted no lo nota, usted lo tiene que buscar y eso revela alteración hepática. La dispepsia por la falta de secreción biliar, ¿no? Una vesícula perezosa, conocida como disquinesia vesicular, puede el paciente acusar meteorismo, llenura precoz, distensión abdominal, etc. La anorexia y hiporexia en pacientes con hepatopatía crónica, la citis como expresión de una pobre presión oncótica debido a que no hay albúmina en el contexto de un paciente con hepatopatía crónica, o sea, una cirrosis hepática, y eso también se acompaña de edema que cuando ya alcanza niveles máximos se llama anasarca. Entonces, un paciente está en anasarca cuando hay un síndrome cítico edematoso globalizado, generalizado. Y la otra condición es la hemorragia, pues, ¿no? Recuerden que el tiempo de protrombina suele prolongarse porque esta es una entidad en la cual es vitamina K dependiente y entonces eso se ve afectado y por tanto el paciente va a presentar episodios hemorragíparos, ¿no? Ahora hablemos rápidamente de estigmas hepáticos. Los estigmas hepáticos son los que están mencionados en la transparencia. Entonces hay que aprender a reconocerlos, ¿no? Porque eso es motivo de pregunta de ahora, durante el internado, en el serum,
cuando participen en los exámenes de residencia igual, ¿no? Entonces tiene que saber reconocer cuáles son los estigmas hepáticos y qué características tienen cada una de ellas para poder tenerlas en cuenta. Entonces, las palmas hepáticas son una, dos, la ginecomastia, distribución de vello pubiano, atrofia testicular, contractura del Dupuytren, arañas vasculares, nevis rubí, circulación colateral, hipertrofia de parótidas. Entonces, ocupémonos de cada una de ellas. La circulación colateral tiene dos formas. Una es porta-cava, de disposición centrífuga a partir del ombligo, ¿no? En cabeza de medusa, ¿no? Eso nos dice que hay una hipertensión portal. Existe la otra condición que es la cava-cava, ¿no? Que va por las paredes laterales, por los flancos, ¿no? Eso es una circulación colateral cava-cava, ¿no? Se hace evidente cuando el paciente hace esfuerzos, ¿no? Acá tenemos otras evidencias de circulación colateral un poco más groseras en cabeza de medusa, pero en personas de piel oscura muchas veces no son muy evidentes, así que uno tiene que ir buscándolos con ojo muy avisor y tratando de presionar un poquito la piel para ver si hay o no hay, ¿no? Otro estigma hepático son las telangiectasias, que son capilares dilatados, presentes en las piernas, en el tórax, en el abdomen. Y cuando tiene un punto central de la cual salen esos capilares, también llamadas arañas vasculares, una presión a la parte central y queda exangüe. Todo esto desaparece. Cuando retiran la presión, otra vez tiene sangre, se llaman arañas vasculares, ¿no? Que están compuestas tanto por las telangiectasias, que son los capilares dilatados, y el punto central. Entonces, eso hay que buscarlo en la cara, en el tórax, en el abdomen, ¿no? Es relativamente frecuente. Las palmas hepáticas consisten en dos hallazgos, y eso es fundamental para decir que es palma hepática. Una es que tiene hipotrofia o atrofia de los músculos de la región tenar o hipotenar y eritema. No interesa que el resto de la mano esté eritematosa. Básicamente es la región tenar hipotenar con atrofia o hipotrofia de los músculos de esa zona. Esas son palmas hepáticas, ¿no? Acá, por ejemplo, ustedes ven toda la palma eritematosa, sin embargo, noten la región tenar y hipotenar sumamente hipotrofiadas, ¿no? Casi atróficas. Entonces, esas son palmas hepáticas. Luego tenemos la contractura de Dupuytren, en la cual existe lo que se llama la mano del predicador, en la cual el quinto o el cuarto dedo hace una flexión sostenida y solamente quedan extendidos el tercero, segundo y primer dedo, ¿no? Por eso se llama mano del predicador. Eso está en relación el exceso de estrógenos, que no se ha establecido exactamente su fisiopatología, porque hay un tendón que hace que se contraigan estos cuarto y quinto dedos, ¿no? Entonces, esos son los estigmas hepáticos. Aparte de eso, lo que podemos señalar es que los otros estigmas obedecen básicamente a un estado de hiperestrenismo. Recuerden que los estrógenos se metabolizan a nivel hepático. En el contexto de un varón va a presentar atrofia testicular, puesto que están aumentados los estrógenos. Igualmente el vello pubiano tiende a caerse y aparece ginecomastia. Un varón que tiene pechos desarrollados es porque hay un exceso de estrógenos, ¿no? Y igualmente las arañas vasculares, ya conversamos, los nevis rubí, que son los lunares rojitos, cuando están presentes solos no significan nada. Muchos de ustedes o de nosotros tenemos esto y eso no es necesariamente estigma hepático. Tiene que haber dos o tres de estos. La circulación colateral ya hablamos, la hipertrofia de parótidas característicamente aquellos pacientes que tienen alcoholismo crónico como expresión de cirrosis hepática. Muy bien. Ahora, ocupémonos un poco de la fase cirrótica. Acá no es muy clara la imagen, pero hagamos el esfuerzo. Tiene hipertrofia de parótidas, es un alcohólico crónico, tiene la presencia de pseudoexoftalmo, que es la protrusión ocular que acá no se nota muy bien, y una que otra araña vascular, ¿no? Tenemos que hacer un acercamiento. Acá tenemos un paciente con ictericia, la fase ictérica. Recuerden, la ictericia hay que buscarlo primero en las mucosas y después en la piel. No existe gente que tenga ictericia en piel y las mucosas estén respetadas. Eso no es ictericia. ¿Qué es eso? Es un estado de hipercarotenemia, ¿no? Ocurre en gente que consume muchos carotenos. Por ejemplo, hay gente que consume mucho zapallo, mucha papaya, muchas zanahorias, y la palma de las manos, la planta de los pies están sumamente pigmentados de una coloración amarillo-anaranjada, ¿no? Y muchos pueden creer que tiene ictericia. Y nada de eso, no hay ictericia. Entonces, primero aparecen las mucosas, vale decir la conjuntiva, la mucosa subconjuntival, y ustedes le piden que abra la boca, levante la lengua hacia el paladar, y ahí en el lecho sublingual ahí van a encontrar ictericia. Y si hay ictericia ahí después en el cuerpo, eso sí es ictericia. Entonces, repito, no existe ictericia de piel sin compromiso en mucosas.
Muy bien. Esta tiene una serie de tonalidades de ictericia, básicamente son 4. La ictericia flavínica es una tonalidad tipo palillo, ¿no? Lo que llaman amarillo patito. Eso nos habla a las claras de que el paciente está hemolizando. Cuando la ictericia es rubínica, es una ictericia amarillo anaranjado, ¿no? Como ocurre cuando ustedes van a la playa con su enamorado o enamorada a 5 o 6 de la tarde, el sol se está poniendo en el fondo del mar y es un amarillo así casi rojizo, anaranjado. Igual ocurre en la ictericia rubínica, que nos dice que hay una destrucción de hepatocitos, ¿no? Se ve en hepatitis viral, la rubínica. La verdínica es una obstrucción benigna, ¿no? Suele verse en, por ejemplo, hay gente que tiene ascaris, que tiene fasciola, cálculos en la vía biliar. Y es un amarillo, un verde claro, un verde limón. En cambio, un verde oscuro, un verde petróleo, si quieren plomizo, es una ictericia melánica, ¿no? Se dice que hay un patrón obstructivo, pero de carácter neoplásico, ¿no? Hablamos de ampulomas, de colangiocarcinomas, por ejemplo. Bueno, este es un poco el resumen de lo que hemos visto. Ahora hablamos rápidamente de lo que corresponde al examen físico del hígado. Hacemos inspección, percusión, palpación y la auscultación. La auscultación aparentemente no tendría mucho valor, pero sí la tiene. En la inspección hay que señalar pues, cicatrices previas, ¿no? Una incisión subcostal derecha nos dice que acá el paciente ha sido sometido a una colecistectomía, ¿no? Antiguamente se hacían estas operaciones, ahora la gran mayoría se opera por la paroscopía. Entonces, esta incisión se llama incisión de Kocher se escribe. Acá en el lado derecho, a nivel de la línea media, pero al lado derecho se llama cicatriz paramediana derecha, ¿no? A veces entraron a hacer una apendicitis y vieron que se había perforado, entonces tenían que ampliar el corte para hacer un lavado más amplio de la cavidad peritoneal. Entonces hay que señalar la cicatriz, si hay circulación colateral, si hay presencia de ombligo. Hay muchos pacientes que no tienen ombligo, ¿no? ¿Por qué? Porque le han hecho una laparotomía exploratoria y en el momento de cerrar la herida sacan el ombligo porque interfiere en la sutura. Entonces, cuando ustedes examinan no van a encontrar ombligo, no les debe llamar la atención. Simplemente en su historia reporten ausencia de cicatriz umbilical. El que lo ve pensará que ha sido laparotomizado, ¿no? Luego hay que señalar la forma del abdomen, en este caso un abdomen distendido. ¿Distendido por qué? Porque está ocupado por líquido acítico. ¿No? Globuloso es cuando hay aire generalmente. Es una pequeña distinción que algunos semiólogos la recuerdan. Hay que ver si hay circulación colateral. Acá si ustedes se acercan bien, existe circulación colateral. Hay ascitis, de hecho, es una ascitis a tensión y la cicatriz umbilical está protruida. Noten que está excéntrica, entonces en su reporte de historia clínica pondrán paciente con abdomen distendido, ¿no? De aspecto brilloso, con circulación colateral y presencia de cicatriz umbilical excéntrica, con protrusión del contenido, ¿no? Esto es una hernia. Muy bien. Luego verán la circulación colateral. Los hay de dos tipos, hemos señalado, la porta cava, que tiene distribución centrífuga en cabeza de medusa y la cava que va por los flancos, ¿no? Luego pasamos a la percusión hepática, en la cual hay que medir la altura hepática, también conocida como Spain, pronuncian algunos otros, para decirnos que la altura hepática a nivel de la línea medio clavicular es 2, máximo hasta 14 centímetros. Cuando supera ese rango estamos hablando de una hepatomegalia. Y cuando esto se tabula a nivel de la línea medio esternal o a nivel de la línea paresternal derecha, alcanza hasta 8 centímetros. Entonces, para definir si un paciente tiene hepatomegalia, hay que percutir y palpar. ¿Por qué? Porque si solamente palpamos, podemos llevarnos una sorpresa. De repente el paciente está con una baja de peso importante y eso hizo que el pedículo hepático se descolgara. Eso se llama ptosis, caída de todo el pedículo. Entonces el hígado aparentemente está más abajo de lo normal. Eso no necesariamente es hepatomegalia, ¿no? Entonces por eso interesa ubicar la horquilla external, baja un poquito su dedito, encuentra el ángulo Lois y luego giran hacia la derecha a nivel del segundo espacio intercostal con la línea medio clavicular y van percutiendo. Al inicio van a encontrar sonoridad presente, sonoridad, y de un momento a otro esa sonoridad cambia a mate, entonces ahí dicen, este es el límite superior. Luego por palpación tratan de ubicar debajo de la parrilla costal el borde hepático y ahí ponen otro punto y entonces con una regla miden cuánto tiene. 12 centímetros normal, 14, 16, definitivamente es una hepatomegalia, ¿no? Es la forma correcta de establecer. Cuando es al nivel de la línea medio clavicular y cuando es a nivel parasternal hasta 8 centímetros. Muy bien. Otra condición que ustedes van a encontrar
ocasionalmente es que el paciente pueda tener matidez en la zona que corresponde a perdón, la matidez normalmente está presente en el hipocondrio derecho, pero en ocasiones esa matidez se pierde. Y entonces ustedes se sorprenden, ¿no? Como acá no hay hígado, está sonando timpánico. ¿Por qué? Porque el colon se ha interpuesto por delante del hígado. Eso se llama síndrome de Chilaiditi. El síndrome de Chilaiditi es ese timpanismo que está a nivel de lo que correspondería a encontrar matidez hepática. O cuando a veces se ha perforado una víscera o después de una cirugía laparoscópica en la cual le inyectan aire para individualizar los órganos y le sea técnicamente más fácil al cirujano operar, después que se termina la cirugía laparoscópica, el cirujano trata de retirar todo el aire que ha introducido, pero es imposible sacar todo. Entonces, cuando el paciente está de pie y le toma una radiografía, va a encontrar una muesca de una radiolucidez debajo del diafragma, ¿no? Vale decir, hay un neumoperitoneo. Entonces se llama signo de Joubert, un signo radiológico. ¿Ya? Entonces recuerden, estos signos los pueden preguntar en el examen. La altura hepática, acá en forma práctica, están percutiendo, lo que acabo de decir, están bajando y donde encuentran el cambio de sonoridad a matidez, ahí está el límite superior, ¿no? Luego abajo por palpación ya ubicaron el borde, entonces el borde del hígado, porque el borde del hígado está más o menos a 2 o 3 centímetros normalmente debajo de la parrilla costal. Entonces con una regla están midiendo cuánta altura hepática tiene, ¿no? Otro signo a buscarse es la matidez desplazable. Ustedes percuten el flanco y van a encontrar mate. Esa matidez puede cambiar cuando no estamos frente a una citis a tensión. ¿Qué ocurre? Percuto acá en el flanco y es mate. Y entonces cuando al paciente le pido que se ponga de cúbito lateral derecho, por gravedad, ese líquido va a caer hacia el lado declive. Y en la zona donde era mate, ahora percute y va a sonar timpánico. Eso se llama matidez desplazable, nos traduce a citis. Si una oleada es otra evidencia de asitis. Alguien pone una manito a nivel de la línea media, una persona percute el flanco derecho y con la otra mano se percute las ondas que se generan producto de esa percusión, ¿no? Si en la oleada, esto es válido en pacientes que tienen una asitis leve o moderada. Los que tienen asitis a tensión definitivamente no van a encontrar. ¿Por qué? Porque ahí ya no se produce la oleada, ¿no? Porque todo está a tensión. El signo de Murphy o maniobra de Murphy consiste en que de la cicatriz umbilical tras una línea imaginaria hacia la axila, hacia el hombro derecho y la intersección con el reborde costal, si es doloroso, eso sugiere la posibilidad de que tenga una colecistopatía. Muy bien. Pasemos rápidamente a lo que es palpación del hígado. Entonces, cuando ustedes de la parte baja comienzan a palpar el reborde hepático y encuentran el borde del hígado, hay que determinar qué masas hay, ¿no? O sea, puede ser un borde filoso, un borde anfractuoso, si es doloroso o no. Hay que evaluar la consistencia del hígado. A veces tiene una consistencia cauchosa o tiene una consistencia pétrea, ¿no? De hecho, que la pétrea nos induce a pensar en que se trata de una neoplasia, ¿no? Hay que ver si se moviliza con la respiración. Normalmente cuando uno palpa, ya vamos a ver más adelante, durante la inspiración estamos al acecho y durante la expiración estamos profundizando la manito para tratar de ubicar el borde hepático. Entonces justamente pasemos a la palpación hepática. Se puede hacer a 2 manos o a una mano. Con esas 2 manos tenemos los métodos de Rospit, de Gilbert y de Matthew que vamos a graficaros en las siguientes diapositivas. Acá tenemos el método de Rospit, que consiste en que el examinador se ubica en la porción cefálica del paciente y con sus manitos hace una línea recta y de tal manera que trate de palpar el borde del hígado, ¿no? Se llama método de Rospit. A diferencia del método de Gilbert, en la cual las 2 manos están haciendo oposición. Ya no forman una línea recta, sino oposición, tratando de buscar el borde hepático. Y la maniobra de Matthew consiste en hacer una especie de enganche, como un gancho con los dedos, siempre ubicándose a nivel de la porción cefálica del paciente, ¿no? Entonces, decíamos que en expiración profundizamos la manito y en inspiración nos quedamos al acecho. En inspiración el hígado desciende y choca con sus dedos, ustedes pueden identificar claramente el borde. Acá estamos haciendo la maniobra del enganche o maniobra de Matthew, ¿no? ¿Para qué nos sirve el estetoscopio, la auscultación? Cuando tenemos un paciente con asitis a tensión o una asitis severa, es imposible palpar el hígado.
Entonces allí lo que hay que hacer es colocar el estetoscopio y al costado producir un rascado. Ustedes van a notar claramente que esa tonalidad de rascado cambia cuando ustedes están cerca de un órgano aumentado de tamaño, ¿no? Y eso les puede dar una idea de qué tan grande está el hígado. Usualmente en la cirrosis hepática, en los primeros estadios, el hígado aumenta de tamaño. Y en estadios más avanzados se pone fibrótico y se pone pequeño, inclusive ya no es palpable, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esa posibilidad para ver que el hígado esté grande. Por ejemplo, una neoplasia puede estar muy grande, ¿no? De tal manera que este método de auscultación les va a permitir diferenciar. Ahora, el hígado puede crecer por diversos motivos, ¿no? Por un componente inflamatorio, porque hay congestión, porque hay una enfermedad de depósito, etc. Cuando hablamos de componente inflamatorio nos referimos a aquel paciente que tiene una hepatitis viral, generalmente un proceso infeccioso. Congestión por falla cardíaca derecha, ¿no? O por taponamiento cardíaco, ¿no? Igualmente las enfermedades de depósito como la amiloidosis, el Bongier, Pompe, etcétera, ¿no? O está infiltrado por neoplasia, ¿no? Como son los casos de leucemias, los linfomas, o como parte del crecimiento de todo el sistema RES, ¿no? El vaso, hígado y ganglios crecen en gente con sepsis o en gente con colagenopatías como lupus, por ejemplo, o tumores propios del hígado en población pediátrica, hablamos de hepatoblastomas. Y eventualmente en los estadios iniciales en la cirrosis puede haber hepatomegalia. En estadios ya más avanzados hay definitivamente un hígado pequeño, ¿no? Entonces, cuando encontramos hepatomegalia hay una serie de combinaciones, pero previo a eso tenemos que establecer que realmente sea una hepatomegalia. Entonces, para eso me tengo que preocupar de que no tenga una tosis hepática, un descenso de la silueta hepática. Ya hemos dicho cómo se hace, palpamos, percutimos el borde superior y el inferior y medimos cuánto de altura hepática tiene y señalar todas las características, ¿no? Entonces, la hepatomegalia puede asociarse a citis, a ictericia, a esplenomegalia, a ganglios, a fiebre. Repasemos algunos de ellos. Entonces, ¿qué hacer si tenemos un paciente con hepatomegalia más ictericia? Pues pensaremos en que hay una obstrucción del colédoco, probablemente una hepatitis, una colangitis, un hígado graso, una anemia hemolítica, por ejemplo, ¿no? Si el paciente tiene hepatomegalia con ascitis, de hecho, pensaremos en cirrosis hepática, en falla cardíaca derecha, en pericarditis constrictiva, en trombosis de las subrahepáticas. Esta enfermedad tiene nombre propio, ¿no? Se llama enfermedad de Budd-Chiari, ¿no? Suele verse en pacientes con síndrome antifosfolípido, en la cual hay un estado de hipercoagulabilidad. Pregunta de examen. Subrahepáticas igual a Budd-Chiari, gente joven. ¿Qué hay de aquellos pacientes que tienen hepatomegalia con esplenomegalia? Pues tendremos que pensar en cirrosis hepática, en hepatitis viral, en hemocromatosis, amiloidosis, leucemia, por ejemplo, lupus eritematoso también, ¿no? ¿Qué hay de aquellos pacientes que tienen hígado y ganglios grandes? Pues leucemia y linfomas a la cabeza, eventualmente anemias hemolíticas, policitemia, que es un estado pre-neoplásico, y las leucemias, de hecho, ¿no? Si mi paciente tiene, además de hepatomegalia, fiebre, entonces plantearé tifoidea, brucelosis, tuberculosis, que son de las más frecuentes en nuestro medio. Pero acá al azar, por ejemplo, eso no existe en Sudamérica, es propio de África, ¿no? Paludismo sí tenemos, sífilis literalmente erradicada, ¿no? Casos aislados. Si solamente tenemos hepatomegalia aislada, sin otras cosas, pensaremos en hígado graso, tumores primarios del hígado, tuberculosis, entre otras, ¿no? Y si tenemos un paciente que tiene una hepatomegalia irregular, pensaremos en un absceso muy localizado en la parte baja, hidatidosis, tuberculomas, por ejemplo. Entonces, esas son asociaciones que uno tiene que discriminar cuando encuentra hepatomegalia. Ahora hablemos rápidamente de lo que corresponde a la semiología de vías biliares. En el interrogatorio hay que evaluar como todo orden de cosas, primero la afiliación, ahí tendremos en cuenta la edad y de acuerdo a la edad plantearemos determinadas patologías. Por ejemplo, es lógico plantear atresia de vías biliares en el contexto de un paciente neonato en los primeros 30 días de vida, ¿no? Indudablemente no va a encontrar atresia de vía biliar en un paciente de 30 años, ¿no? Como ha vivido hasta esa época, ¿no? Bien, en la adolescencia más frecuente la litiasis vesicular, en adultos igualmente la litiasis vesicular, pero en adolescentes por anemias hemolíticas, ¿no? Y en adulto mayor, de hecho, las neoplasias, 60, 70 años, pensar en neoplasias, ¿no? De acuerdo al género también, la litiasis vesicular y de colédoco más frecuente en mujeres y de vesícula también es mayor en mujeres, ¿no? Cuando tenemos en cuenta los antecedentes hay que ver si hay hemólisis previa, ¿no? Como un componente hereditario, ¿no? Si hay enfermedades cardíacas previas, si ha tenido un recambio valvular, etc. Igualmente veremos si ha tenido tifoidea 2, 3 veces, probablemente eso pueda. Recuerden que la tifoidea que no es tratada adecuadamente asienta su predio en la vesícula y muchas veces termina en colecistectomía cuando un paciente tiene 3, 4 veces tifoidea, ¿no?
Así que hay que tener en cuenta ese dato. ¿Qué síntomas acompañan a patología biliar? Bueno, uno es dolor abdominal, puede haber náuseas, vómitos, ictericia, dispepsia, un poco muy parecido a lo que acabamos de señalar en relación al hígado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de dolor abdominal, ya más en extenso les van a referir que hay que señalar varias características. No basta decir dolor abdominal en epigastrio tipo cólico, ¿no? Sino hay que señalar la intensidad. Según la escala visual analógica de dolor dirán pues 3 de 10, 8 de 10 o 3 de 10, etcétera, ¿no? ¿Hacia dónde se irradia, no? Se queda ahí, se va hacia la región lumbar correspondiente. ¿Qué factores lo desencadenan? Una comida hipergrasa, por ejemplo. ¿Qué factores lo alivian? Es una posición antálgica. En pancreatitis no existe posición antálgica. Si el paciente se ponga de decúbito lateral, decúbito dorsal, no calma el dolor, ¿no? Entonces, esas características tienen que señalar en cada descripción. Son como 10 características que ya se los van a explayar cuando toque hablar de dolor abdominal. Después la ictericia que ya hemos señalado, las distintas tonalidades, hay que señalar si el paciente tiene coluria, colia, ya hemos hecho el análisis correspondiente. Hay que preguntar por prurito. A veces el paciente, que si bien es cierto es un dolor, es un síntoma de lo más molesto, no lo refiere si ustedes no lo preguntan. Piensan que es una condición normal, ¿no? También igualmente en gente pues, que tiene disquinesia vesicular acusarán síntomas de dispepsia, ¿no? Eructos, flatulencia, distensión abdominal, ¿no? Veremos si hay compromiso de vía biliar, ictericia con fiebre, por ejemplo, ¿no? O si hay manifestaciones generales como baja de peso en contexto de una neoplasia, malestar general, hiporexia, entre otras. Ya en el examen clínico sabemos que la vesícula normalmente no es abordable, no se puede palpar, salvo que tenga una neoplasia debajo, ¿no? Eso ya vamos a ver que se llama síndrome de Courvoisier-Terrier. Entonces, cuando evaluemos en la inspección, veremos que el paciente está cursando una fase dolorosa, está ictérico, tiene lesiones de rascado, está deshidratado, está desnutrido. Todo esto nos va proporcionando mayor evidencia para plantear una u otra condición, ¿no? Igualmente trataremos de palpar los puntos dolorosos, el síndrome de Murphy, probablemente positivo si hay una colecistopatía. El síndrome de Courvoisier-Terrier, ¿en qué consiste? Normalmente hemos dicho que la vesícula no se debe palpar. ¿Ya? Cuando ustedes están buscando el reborde hepático y encuentran una tumoración relativamente blanda, del tamaño de un limón, sospechen que esa es una vesícula, ¿no? Y si no duele, pues ese es el síndrome de Courvoisier-Terrier. Toman una tomografía y debajo hay un cáncer de páncreas. Entonces el cáncer de páncreas está empujando a la vesícula y la torna palpable. Entonces, ¿en qué consiste el síndrome de Courvoisier-Terrier? Consiste en la palpación de la vesícula no dolorosa en el contexto de un cáncer de páncreas o de vía biliar, ¿no? Entonces, eso es el síndrome de Courvoisier-Terrier, que es motivo de pregunta de varios exámenes. Murphy, ya hemos visto que nos habla con citopatía, y los síndromes que suelen acompañar a la patología de vesícula y vía biliar pues son doloroso abdominal, síndrome ictérico obstructivo, síndrome tumoral, síndrome febril, ¿no? Los cólicos biliares usualmente suelen cursar con dolor abdominal en el cóndilo derecho, la colestitis aguda igualmente da dolor, pero además tiene fiebre y hay leucocitosis, ¿no? Y una condición mucho más evolucionada se llama colangitis. Acá tienen que recordar la tríada de Charcot, es otro motivo de pregunta, es motivo de que vayan a la cárcel cuando no ponen esto. ¿Por qué? Porque acá la colangitis significa que la vesícula está llena de pus. ¿Ya? ¿Y cómo sé que ocurre eso? Tres cosas que constituyen la tríada de Charcot. Uno, fiebre que no responde al tratamiento. Ustedes le dan antargina, novalgina, metamizol, cualquiera de esos, media hora le baja y a la media otra vez está con temperatura de 39-40. O sea, fiebre sin respuesta al tratamiento. Dos, cólico. Le dan buscapina, le dan Plidan, yosina, cualquiera de los antiespasmódicos, le calma un ratito y vuelve a presentar cólico. Y tres, ictericia. Entonces recuerden, ictericia, cólico y fiebre que no ceden al tratamiento, esa es la tríada de Charcot. Igual pus en la vesícula. Ese paciente en 24 horas se va a perforar, va a hacer peritonitis y se va a morir. Entonces, cuando ustedes son llamados para responder una interconsulta, pondrán paciente, portador de tríada Charcot, sugerente de colangitis. Se solicita evaluación por cirugía y cirugía a la brevedad posible. Ya viene el cirujano y él verá si lo opera o no lo opera, ¿no? Si no lo opera, ustedes ya pusieron. Cuando
Les voy a contar una anécdota, no anécdota, es una ocurrencia de la vida real, ¿no? El señor de 84 años tiene pentada de Reynolds. ¿Qué cosa es la pentada de Reynolds? Es una triada de Charcot, más edad avanzada, más hipotensión arterial. Se pone todo eso en la historia, se solicita que el cirujano lo opere, viene el cirujano, no, mañana, más tarde, no, tengo otra cirugía, estoy cansado, dilata la cirugía. Y pasan las horas y la abuelita pues cada vez peor, ¿no? Finalmente el grupo que del siguiente turno entra y ya había una peritonitis. El paciente pasa a la UCI y fallece. A la semana denuncia en 2 comisarías, los pasaron al juez, cuando ya pasan al juez ya las cosas son graves. Conclusión, les quitaron el título, suspensión por 2 años, no pueden ejercer la profesión ni en práctica privada, ¿no? Y una reparación civil de 100.000 soles, 5 cirujanos comprometidos. Entonces, cuando los llaman ustedes, ¿no? Yo puse que tenía pentada Reynolds o traía Charcot. Yo dije que lo operen. Ya es cuestión del cirujano que no lo operó. Entonces, siempre hay que poner la hora, la fecha y los hallazgos. Este es tan importante que los va a salvar de la cárcel. Así que ahora la gente se queja por quítame estas pajas. De esta manera que la colangitis se identifica por la triada de Charcot. Muy bien. Y sobre todo lo que queremos transmitirles. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, alguna duda que tengan. Doctor, muy buen día. Quería hacerle una consulta. Dígame. Respecto a los pacientes que hayan tenido antecedentes de dieta ceto, tienden a formar cálculos biliares y trastornos hepáticos. Generalmente son jóvenes. ¿La conducta en ellos a tomar es hacerles una cirugía o cuál sería la conducta a tomar en esos tipos de pacientes? Bueno, cálculo diagnosticado, cálculo operado. El gran problema de tener cálculos es que el paciente en algún momento va a presentar complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones? Uno es pancreatitis. La pancreatitis es leve y es severa. La leve se hospitaliza en una sala común y corriente, la severa tiene que ir a una UCI. La severa tiene 2 subtipos, la hemorrágica y la necrotizante. Se rompe un vasito sanguíneo y sangra como un chisguete, y si no se dan cuenta el paciente hace shock hipovolémico y fallece con una hemorragia interna, entre comillas. Alta mortalidad. La otra es la pancreatitis necrotizante, ¿no? Tanto la hemorragia como la necrotizante son severas. Las necrotizantes forman bolsas de pus en el páncreas y el cirujano tiene que hacer una necrosectomía, tiene que sacar todo ese material purulento y aún así la mortalidad es 90%, ¿no? El páncreas es un santuario, así nomás no se toca. Entonces, cuando les da pancreatitis, hay que ponerse a rezar para que sea leve. Están hospitalizados, le ponen sondas, sueros, opiáceos para calmar el dolor, porque no calma con nada, y están 5 a 7 días y van saliendo. Si es severa, la mortalidad es 90%. 9 de cada 10 se mueren, hagan lo que hagan, y esa mortalidad es igual acá, en la China, en Estados Unidos. Entonces, si han diagnosticado litiasis, es mejor operarse. Ya, ahora, hay indicaciones de cirugía de urgencia, no hay que operar así de buenas a primeras, ¿no? Se puede programar indudablemente la cirugía, pero ¿en qué caso se operan de urgencia? Uno, cuando hay colangitis, acabo de señalar por la teoría de Charcot, y 2, cuando hay pancreatitis, ¿no? Pero a veces el componente inflamatorio es severo, que el cirujano dilate un poquito para que el paciente esté mejor compensado. Entonces, una indicación es esa, ¿no? Por complicaciones. El paciente puede hacer colangitis o puede hacer pancreatitis. Ahora, si el paciente no presenta evidencia de ninguna de las cosas, se puede programar la cirugía, pero de hecho que hay que programarla. Hay 3 situaciones que investigar. Ustedes pueden tener un paciente con cálculos y bueno, lo operan y creen que le han hecho un gran favor, ¿no? Y al cabo de 3 años, de repente como internos lo tuvieron como paciente y ya regresan como residente primero, segundo año y otra vez la encuentran. ¿Y usted qué ha sacado otra vez? Por su culpa, doctor. ¿Cómo que mi culpa? No me dijeron por qué tenía los cálculos, ¿no? Entonces, los cálculos obedecen a 3 cosas. Uno es gran multípara. Personas que han tenido más de 5 embarazos, ustedes pueden apostar con cualquiera que tiene cálculos. ¿Por qué? Porque el bebé ocupa espacio, genera colestasis, esa colestasis hace que se forme barro biliar, a partir del barro biliar se forma cálculos. Entonces hay que recomendar que no se embaracen más. Con 5 embarazos más que suficiente para formar cálculos. 1. 2. Componente hereditario. Papá, mamá, alguien ha tenido cálculos en la vesícula, entonces uno hereda esa condición. Se llama bilis litogénica. Entonces los hijos de padres que han tenido cálculos, lo más probable es que van a formar cálculos. Y la tercera condición es triglicéridos altos. Si un paciente tiene más de 300 de triglicéridos y no recibe tratamiento,
Lo van a operar de la vesícula, pero no han dado tratamiento para triglicéridos, no han investigado eso y al cabo de 3 años otra vez viene con cálculos. Ya no en vesícula porque ya no lo tiene, sino en el colédoco. Entonces hay que asegurarse de eso. Cuando alguien tiene cálculos, no basta operarlo, sino saber cuál es la causa. En el caso que haya componente hereditario, existen medicamentos que se llaman coleréticos colagobos, que permiten un vaciamiento de la secreción biliar más rápida, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta. No sé si hay otra pregunta. Doctor, disculpe, ¿y cuando son los quistes hidatídicos, qué tamaño tienen que tener para darle un tratamiento? Porque veo que solo les piden seguimiento. Usualmente es 4 centímetros. ¿Por qué? Porque el paciente que tiene más de 4 centímetros, cualquier traumatismo pequeño puede producir ruptura y eso llevará a un shock anafiláctico y muerte con diseminación a todas partes, al pulmón, al corazón, o a veces no lleva a la muerte, pero aparecen quistes a todo nivel, en encéfalo, en corazón, y a veces termina mal pronóstico. Entre tanto, se puede dar tratamiento médico. La idea es que los quistes estén inactivos. Entonces, lo que se da es albendazol, 15 miligramos por kilo por día, por un mes, y con eso se mata a las vesículas hijas que están dentro, y al mismo quiste también. Y ya con calma después se puede operar. Muchos de los pacientes no tienen 1 ni 2 quistes, son varios quistes, pero cuando alcanzan 4 centímetros ya hay que operarlo, ¿no? Por la posibilidad de ruptura. O a veces se abren solos y se forman abscesos hepáticos y eso determina desenlace fatal. Pero el punto es 4 centímetros. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, disculpe, y la esteatosis hepática he visto que se divide en grados, pero ¿a partir de qué grado puedo ver sintomatologías o darle un tratamiento específico al paciente? Usualmente lo que hay que hacer es un fibroscan, ¿no? Y evaluar el grado de colestasis. Usualmente ustedes van a sospechar de eso cuando hay esa disociación fosfatasa alcalina transaminasas o incremento solo de transaminasas. Entonces amerita hacer un fibroscan, ¿no? Generalmente en los primeros estadios el paciente está asintomático. Entonces cuando va evolucionando, recuerden que la estatosis hepática es una causa de cirrosis hepática. La gente lo toma muy superficialmente, ¿no? Ah, hígado graso, todo el mundo tiene grasa en las arterias, en el corazón, en el hígado. Es una causa frecuente. Después de hepatitis viral y de alcoholismo crónico, sigue estatosis hepática como causante de cirrosis. Entonces, tiene que hacer una evaluación concienzuda mediante un fibroscan para determinar el estadio y de acuerdo a eso, en estadios 2 a 3 hay que ir considerando la posibilidad de dar un tratamiento eficaz, ¿no? Pero no siempre está disponible el fibroscan en todos los hospitales, ¿no? Lo hay, en el Revalete también tienen. Pero, por ejemplo, si trabajan en periféricos, solamente van a tener que circunscribirse a una ecografía. Y la ecografía lo que les va a decir son lesiones heterogéneas, nada más, pero probable esteatosis. Entonces ahí es un poco difícil. Entonces, en forma preventiva, la gente le da silimarina, ¿no? O tratamiento para bajar la dislipidemia. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Si no hay preguntas, les agradezco su atención. Mañana nos estamos viendo a las 7:30 de la mañana para hacer 2 clases, por favor. Eso sería todo de mi parte. Que tengan un buen domingo. Disculpe. Sí, Aló. Brian. Gracias, Doctor, doctor. buenos días. Disculpe, bueno, yo quería hablarle acerca en cuanto al cronograma, ¿se va a seguir el orden de las clases? Porque la delegada había mandado que hoy iba a tocar enfermedades de la cavidad oral. No, Y, bueno, es una situación personal, ¿no? Lo que pasa es que yo voy a ser sometido a una intervención quirúrgica el día de miércoles, estoy siendo hospitalizado, eso ya lo comuniqué a la delegada, al doctor Pérez, entonces por esta oportunidad va a reestructurar el horario, ¿no? Mañana lunes voy a hacer 2 clases y el martes una clase, que son las 4 clases teóricas que a mí me corresponden, es por ese motivo. Ya después el ya. doctor Pérez supongo que les va a alcanzar el horario reestructurado, ¿correcto? Se va a reestructurar entonces el orden de las Sí, clases. sí, sí, así es. Ya. Bueno. Ok, muy buenos días con todos. Gracias, Hasta doctor. luego. Hasta luego. Gracias, doctor.